Santo, mi amado, mi amigo, ¿cómo puedo amarte? Enséñame tú. Hoy pongo mi vida para que tú hagas conforme a tu espíritu. Comiénzame a hablar. ¿Qué te puedo ofrecer que tú ya no tengas? ¿Qué te puedo dar que tú no recibas? ¿Qué te puedo ofrecer que otros no te hayan dado? Si tú eres mi luz, si tú eres mi amado Espíritu Santo, mi amado, mi amigo, ¿cómo puedo amarte? Enséñame tú. Hoy pongo mi vida para que tú hagas conforme a tu espíritu. Comiénzame a hablar. ¿Qué te puedo ofrecer que tú ya no tengas? ¿Qué te puedo dar que tú no recibas? ¿Qué te puedo ofrecer que otros no te hayan dado? Si tú eres mi luz, si tú eres mi amado, ¿qué te puedo ofrecer que tú ya no tengas? ¿Qué te puedo dar que aún no recibas? ¿Qué te puedo ofrecer que otros no te hayan dado? Solo puedo entregar mi vida como ofrenda. Espíritu Santo, mi amado, mi amigo, tú que prometiste siempre estar conmigo. Espíritu Santo, haz aquí tu morada. Anhelo tu fragancia. Cada noche mi almohada. Espíritu, Espíritu Santo de Dios, llena hoy este lugar, tu fragancia derramada en tu pueblo, derrámate, derrámate, derrámate. Tu aroma en mí, yo lo necesito. Pídale al Espíritu Santo que venga una vez más, que brote de su espíritu, Espíritu de Dios,
enséñame. Él te llenará, Él te llenará de amor, Él te consolará. Su gloria hoy aquí te impartirá, como fuego, como lluvia, como río. Levante su voz para Él. Te alabamos, te alabamos. Bien, ya estamos de vuelta y damos gracias a nuestro Señor Jesucristo que nos permite compartir una vez más una prédica. Y hoy el título es Halloween, un embrujo disfrazado. Y bueno, oramos. Padre Santo, que usted sea, Señor, derramando luz y bendición, Señor, que sean esclarecidos los pensamientos, Dios nuestro, y que vengan, Señor, al conocimiento de la verdad, que todos, Señor, puedan recibir esta palabra, que usted ponga gracia, Señor, que sea conforme su santa voluntad, bendiciendo los pueblos, las naciones, oh Señor, desde Casa de Oración, Chiapa de Corzo, a todas las naciones, en el nombre de Cristo Jesús, que usted sea bendiciendo nuestras vidas, edificándonos en su amor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues comenzar con el título que le hemos dado a esta prédica, es disfrazado. Y bueno, lo fundamentamos en la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 18 y versículos 10 al 12. Y dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas contaminaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Así que hablar del Halloween es hablar de oprobio, de vergüenza, de abominación, es hablar de embrujo, de encantamiento, de adivinación, de sortilegio, de muerte, de ocultismo. Es hablar de una experiencia descarriada y absurda que los pueblos practican sin conocimiento ni juicio, porque desconocen que Jehová nuestro Dios aborrece toda práctica de Halloween y aparta su vista de los que en ella intervienen, mayormente de los que están directamente involucrados, porque sus manos se han contaminado de sangre y sus pensamientos de iniquidad, y no hay inocencia en esta costumbre. Bueno, la palabra de Dios, la Biblia, dice en el libro de Isaías, capítulo 59 y versículos 2 al 8: vuestras iniquidades son las que hacen separación entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho que su rostro se oculte de vosotros para no escuchar, porque vuestras manos se han contaminado de sangre y vuestros dedos con iniquidad.
Vuestros labios hablan mentira y vuestra lengua murmura maldad. No hay quien clame por justicia, ni quien vaya a juicio con integridad. Confían en la vanidad y hablan falsedades. Conciben afanes y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de víboras y tejen telas de arañas. El que coma de sus huevos morirá, y del que sea aplastado saldrá una serpiente. Sus telarañas no servirán para servirse, ni se cubrirán con sus obras. Sus obras son obras de iniquidad, hechos de violencia hay en sus manos. Sus pies corren al mal y se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad. Destrucción y ruina hay en sus calzadas. No conocen el camino de la paz, ni hay justicia en sus sendas. Sus senderos son torcidos. Cualquiera que vaya por ellos no conocerá paz. Esto nos dice la palabra en el libro de Isaías, capítulo 59. Hoy día son mayores las cantidades de familias que se unen a este festejo, pero en realidad es de origen satánico. No es nuestra intención satanizar todo, pero sí es necesario dar a conocer lo que realmente es. ¿Por qué lo hacen? Porque piensan que es un momento para celebrar y que nada de malo tiene. Consideran inofensiva esta práctica, pero se habrán preguntado, ¿qué opina Dios de este festejo? ¿Será agradable a sus ojos? ¿Se deleitará Dios y se gozará con el pueblo que a lo amargo le llama dulce y a lo dulce amargo? ¿Deben los que se llaman cristianos celebrar Halloween? La respuesta es no. Pero, ¿qué significa la expresión Halloween? Esta expresión proviene de la contracción de tres palabras inglesas, All Hallows Even, que significa víspera de todos los santos. All, de todos. Hallows, los santos o las almas de humanos fallecidos. Y es contracción de evening, atardecer, víspera o vigilia que antecede a un evento trascendente. Así que Halloween es la víspera o vigilia de la celebración que antecede al Día de los Muertos y es conocida también como Noche de Brujas. Cabe aclarar que la Noche de Brujas, como se conoce hoy, el 31 de octubre, era la víspera del Año Nuevo para los celtas, quienes en estos días dedicaban sus sacrificios humanos al Señor o caballero de la muerte. Esta era la costumbre de los sacerdotes druidas cientos de años antes de nuestro Señor Jesucristo, pero que la Iglesia Católica Romana, después que los celtas fueron conquistados por los romanos, en su intento de institucionalizar el Halloween, en tiempos de los papas romanos Gregorio III, allá en el año 731 al 741, y Gregorio IV, del 827 al 844, ellos intentaron suplantar esta ritualidad céltica por una festividad católica, Día de Todos los Santos, que fue trasladada del 13 de mayo al 1 de noviembre. Así, hubo un sincretismo entre las costumbres de los celtas y el catolicismo romano,
quienes ahora comenzaron a ponderar el 1 de noviembre como día de todos los santos, lo que para los celtas era el año nuevo, y el 2 de noviembre como día de todos los difuntos o de todas las almas, y la noche del 31 de octubre era festejado a San Jaín como víspera de todos los santos o Halloween, que ha venido a ser sinónimo de noche de brujas. Nosotros muchas veces participamos de estas tradiciones, siendo llevados como nubes sin agua de acá para allá, sin saber quién originó dicha costumbre, y bien que conoce el corazón de los hombres nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos. Dice en el libro de Oseas, capítulo 4 y versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y también en el capítulo 4 y versículo 19 del mismo libro de Oseas dice, el viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. Cuando usted va a una tienda departamental de las más grandes e importantes de la ciudad, encuentra para estas fechas toda una gama de decoraciones alusivas a la muerte, al terror, a lo macabro y espeluznante, a lo espantoso y pavoroso. ¿Se ha preguntado usted a quién invocan estas gentes? ¿Qué espíritu los guía a practicar estas tradiciones? ¿Será que Dios se complace con todas estas obras de oscuridad y de tinieblas? Veamos qué aconseja la Biblia en el libro de Efesios, capítulo 5 y versículo 11 y 12. Dice la palabra, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pero ¿cómo surge esta tradición de hombres? Si ustedes investigaran diligentemente, hallarían que hace más de 3,000 años, una raza a la que llamaban los celtas, provenientes de pueblos indoeuropeos, habiendo habitado por un tiempo Europa Central y el norte de la India, luego continuaron su emigración desde Alemania y Bohemia, el norte de Italia e Iberia, Anatolia, que es Turquía y Rumania, de Bélgica y Francia, de Portugal y España, de Irán y Afganistán, y también del norte de la India, para llegar finalmente a habitar las regiones de Gales, Escocia, Inglaterra e Irlanda. Hablar de los celtas actualmente es hablar de la Gran Bretaña y del país de Irlanda, porque ahí llegaron a asentarse esta grande raza de los celtas, y pues no nos detendremos a ver toda su historia ni las diferentes teorías del origen de los celtas, pero existe constancia que Julio César, emperador romano, escribió en sus comentarios sobre la guerra de las Galias el quehacer de los druidas, sacerdotes celtas. También Plinio el Viejo, escritor latino, los describe como hombres vestidos de blanco, con hoces de oro y ramas de muérdago. Hoces de oro se refiere al instrumento de labranza con filo en la parte cóncava, unida a un mango de madera que sirve para cegar la cosecha. Y las ramas de muérdago son brebajes y hechizos que practicaban los sacerdotes druidas, porque para ellos era signo de la presencia de los dioses.
Y otras fuentes afirman que para cuando llegaron los romanos, los druidas ya realizaban sus ritos en Stonehenge, un monumento megalítico situado en Amesbury, en el condado de Wiltshire, Inglaterra, a unos 15 kilómetros del norte de Salisbury. Debajo de este lugar, antropólogos han descubierto más de 4,000 esqueletos humanos. En cualquier caso, tomando como fuente los informes romanos, los druidas no erigieron ningún templo, sino que llevaban a cabo sus rituales con sus frecuentes sacrificios humanos en los lugares boscosos de apariencia mística y al interior de las grutas, donde se levantaba un árbol de grandes proporciones, en especial un roble, como el árbol más sagrado. Textos irlandeses antiguos dicen poco al respecto de estos sacrificios humanos, pero explican en detalle el uso que los druidas hacían de la magia para causar tormentas, maldecir lugares, matar por medio de hechizos y poner enfermedades. Había entre los celtas 3 clases de sacerdotes. Los adivinos sabían interpretar el lenguaje del roble sagrado por el murmullo de las hojas, el susurro de las ramas y el crujido en el árbol. Veneraban la naturaleza. Los bardos, personas dedicadas al altar, se encargaban de transmitir historias y leyendas de sus pueblos en forma de poema y de canto. Y los druidas eran jueces, maestros, curanderos y adivinos, conocedores de la naturaleza y la ciencia, que con sus ritos y conjuros realizaban sacrificios a su Dios. En sus prácticas daban culto a la muerte, al fuego y al sol, y así se llamaban a sí mismos hijos del sol, y practicaban el sacrificio para ofrecerlo a sus dioses. Entre los días de festejo más importantes, los sacerdotes druidas celebraban la fiesta de San Jaín, el dios de la muerte, previo al día de los santos o de las almas fallecidas, en la noche del 31 de octubre. Esa noche los druidas se vestían con cueros y cabezas de animales disfrazados de fantasmas, espíritus y brujas. Iban por todo el vecindario recogiendo ofrendas para el dios de la muerte y las tinieblas, San Jaín, para brindarle sacrificios en su honor. Si los sacerdotes no quedaban conformes con los obsequios, ellos hacían el trick o truco a la familia de la casa, quemándole su terreno, llevándose a la doncella o matando su ganado. Una vez que reunían todas las ofrendas, los sacerdotes druidas hacían grandes fogatas, ofreciendo en ellas sacrificios humanos y de animales para adorar a su Dios. Tenían ellos construido de varas de wicker, es madera de esas regiones muy durable. Tenían hecho un hombre enorme que alcanzaba a medir hasta 11 metros de altura y tenía jaulas en los brazos, en el vientre y en la cara del monstruo gigante que habían hecho, donde ofrecían sus holocaustos de sus víctimas obtenidas en el truco o trato. Porque deben saber que cuando ellos salían a pedir decían: o me das o te hago una travesura o diablura. Ese era el truco o trato, que se traduce en inglés con las palabras trick o treat. De ahí que hayas escuchado decir cuando salen los niños: calabacita tía, calabacita tía. Y cuando no les dan lo solicitado, entonces lanzan una imprecación: muera la tía, muera la tía, participando así los propios niños de estas prácticas paganas que los sacerdotes druidas celtas lanzaban ante los pueblos amedrentados, temerosos. A los druidas se les respetaba en el rango de jerarquía más alto de las castas célticas, aún el más alto que el rey, ya que 4 eran las clases sociales
que imperaba en esas culturas, los nobles, sacerdotes, maestros y los comunes. Actualmente el día de San Jaín o de Halloween se asocia a los colores naranja y negro, ligándolo fuertemente a la calabaza y los dulces, el atol y el pan de muerto. Y una de las actividades típicas de Halloween son las fiestas de disfraces. Además, las visitas a casas encantadas, las bromas, la lectura de historias de miedo y el mirar películas de terror. En los países latinoamericanos se acostumbra a salir por la noche con los niños más pequeños disfrazados de duendes, demonios, vampiros, brujas, fantasmas, calaveras, hombres lobo, monstruos y otros espectros o parecidos, que de ninguna manera honran a Dios ni a nuestro Señor Jesucristo. Al contrario, lo deshonran y acarrean para sí maldición, como está escrito en el encabezado que fundamenta este tema: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 18 y versículo 9. Mas ellos los practicaban, y aún déjenme decirles que las familias y los padres de familia realizan estas actividades con toda la inocencia del mundo, porque no saben que en la noche de San Jaín satánicos se reúnen a hacer ritos, puesto que el Halloween es una fiesta dedicada a Satanás, y miles de niños salen aquella noche con el consentimiento de sus padres a celebrar lo que parece una fiesta inocente. La fiesta de Halloween, es decir, el festival de San Jaín, todavía es hoy celebrado oficialmente por satanistas, ocultistas y adoradores del diablo, como la víspera del Año Nuevo de la brujería. El mismo Anton LaVey, autor de la Biblia satánica en 1969 y sumo sacerdote de la Iglesia de Satán, dijo que hay 3 días sumamente importantes para todo satanista. Celebra su propio cumpleaños como el día de fiesta más importante del año, de manera que exalta su ego como imagen de sí mismo y no de Dios. Luego hay otra fiesta que celebran el 1 de mayo en grandes regiones de Europa Central y Septentrional. Es la noche de Walpurgis. Es una festividad celebrada el 30 de abril y 1 de mayo, también conocida como Noche de Brujas. Y el Halloween, que es la expresión proveniente de esas 3 palabras inglesas, All Hallows Even, que significa víspera de todos los santos. Estos datos están en la Biblia satánica, tristemente en la página 96, son reales. Entonces, para los satanistas, el día más importante de todos estos es Halloween. La iglesia satánica la asume como fiesta suya. Desde el 5 de septiembre al 9 de septiembre realizan celebraciones relacionados con Halloween y Día de Muertos. Miren lo que hacen: ayunan para buscar la voluntad de Satanás del 5 al 30 de septiembre. Luego, el 27 de septiembre eligen a los sacerdotes confesores para ser escritos en el libro del macho cabrío. Es el tiempo para que ellos confiesen cualquier falta contra Satanás. De esa manera están consagrando sus vidas al Señor de las tinieblas. Ritual para maldecir el cuerpo de Cristo, 4 de octubre. Lo celebran durante la luna llena, con cantos y oraciones a Satanás, con el único fin de maldecir el cuerpo de Jesucristo. Reunión para preparar el día de San Jaín, del 5 al 20 de octubre, es cuando se reúnen todos los sacerdotes de Satanás, consagran este tiempo para la preparación espiritual con ayunos y oraciones. Miren, ellos también imitan en ayunar. Y días de reflexión, disciplina, ayunos y mantras. Un mantra es una palabra que se refiere a sonidos, palabras o grupos de palabras que según sus creencias tienen algún poder
psicológico o espiritual. Eso lo hacen del 21 al 25 de octubre. ¿Sí? Eso lo hacen para recibir instrucciones de Satanás. Luego los ritos tradicionales, 26 de octubre, empieza a las 11 de la noche. Y un 27 de octubre como hoy, justamente están haciendo hoy confesión de los pecados contra Satanás. O sea que muchos esto lo ignoran, por eso siguen practicando Halloween las familias con sus hijos, porque ignoran lo que esto está sucediendo. Pero hoy mismo es un día en el que renuncian los satanistas y maldicen cualquier contacto que hayan tenido con un cristiano durante el año que ha transcurrido. Bendicen a los integrantes de grupos musicales y artistas satánicos el 28 de octubre. Los sumos sacerdotes escriben sus nombres en el libro del macho cabrío y ordenan ministros del rock, músicos, managers y promotores involucrados en el satanismo. El 29 son ordenados para perturbar la juventud. Y luego vienen sus bautismos, porque hacen sus ritos bautismales también. El 30 de octubre, para maldecir toda relación con un cristiano, arrojan al tronco de un árbol oro, plata, orina y sangre, como símbolo de quitarse los pecados contra Satanás. Luego se bautizan en agua de alcantarilla, lodo, sangre de niños y de adultos sacrificados en ese día. Y ya el 31, pasando las 12 de la noche, comienzan ellos, para ellos el año satánico. Invocan el poder total de Belcebú, Nostradamus y de otros demonios. Es el día de ellos de revista del rollo de destrucción, o sea que hacen planes para destruir a las personas que están estorbando las maquinaciones de Satanás. También continúan escribiendo los nombres de los nuevos profesantes en el libro del macho cabrío. Pero lo más terrible lo van a escuchar ahorita. El mismo 31 de octubre, al terminar sus años satánicos y antes de la medianoche, debe ser efectuado un sacrificio humano cada año. Es un niño engendrado un año antes. En la misma fecha es sacrificado a Satanás. En esta fecha será engendrado el niño que va a ser sacrificado el próximo año. Y ellos sellan a los satanistas que luego dedican altares, ofrendas y recuerdos de los muertos para la invocación a los demonios el 1 de noviembre. Y finalmente sus ritos del 2 al 9 de noviembre es la semana de las bodas de Satanás. Estas bodas consisten en matrimonios con Satanás, se hacen votos de celibato de por vida, o sea que las esposas de Satanás son las oficiales de más alto rango y tienen 8 días más durante el año, intercalados en todo el año, que pues no tiene caso darles fechas, pero ellos a medianoche y por supuesto todas las lunas llenas, donde supuestamente los demonios les dan poder en esa noche. Así que ellos cumplen en ese día encantamientos que realizan al principio del mes. Como pueden ver, no estamos hablando de una inocente noche de Halloween o de brujas, ni de santería barata o de idolatría, sino de brujería y satanismo sin par. ¿Por qué pues el pueblo se va sobre estas prácticas, aún siendo abominables para Dios? Lo hacen por falta de conocimiento. Oseas 4:6. Porque el que anda en tinieblas, dice nuestro Señor Jesucristo, no sabe a dónde va. San Juan capítulo 12 y versículo 35. Por eso los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:19. La palabra de Dios advierte en Isaías capítulo 5 y versículo 20 y 21. Ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Consideran las tinieblas como luz
y la luz como tinieblas. Consideran lo amargo como dulce y lo dulce como amargo. Ay de los que son sabios ante sus propios ojos y de los que son prudentes según ellos. Y miren que no es pues casualidad, porque aún ministros conocidos llegan a participar de estas tradiciones. Famoso cantante acaba de declarar que él recomienda que se compren un disfraz, que compren dulces, que se pongan el disfraz en la noche de Halloween, que regalen dulces, que vayan y reciban dulces de sus vecinos, que conozcan mejor a sus vecinos y que establezcan nuevas relaciones. Y también dice este cantante que la mayoría de cristianos son mal vistos en estas celebraciones, ¿verdad? Porque, así dice él, la mayoría de cristianos son mal vistos en estas celebraciones, ¿verdad? Porque ahí están entregando los folletitos Chic Publications en contra de Halloween cuando vienen a su casa, y medio severos, que no conocen el origen de esta fecha. No contaminen la mente de la gente, dice este cantante. Y miren, no sabemos cuántas personas puedan haber como este cantante, en el cual llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, que convierten a las tinieblas luz y a la luz tinieblas. Pero es claro que aún el día de hoy existe también sectas. Hay una secta neopagana que dice llamarse Wicca. Ellos han retomado el antiguo rito de los druidas, celebrando a San Jaín, el señor de la muerte. Los wiccanos, antes de empezar su ritual, meditan acerca de la muerte, piensan en los amigos y familiares que han partido, recuerdan que la muerte es solo un paso para iniciar el nuevo ciclo hacia la reencarnación. Luego prenden una vela en honor a los espíritus que los visitan esa noche, por lo cual usan aceite de pachuli, es una hierba misteriosa, según ellos, para ungir la vela, blanca de preferencia. Luego la tallan una calabaza para introducir en su interior una vela. Ahí pues prácticamente están rememorando, recordando la leyenda celta de Jack O'Lanterns, o sea, Jack el granjero, que es toda una superstición. Es algo parecido a la leyenda de la Llorona en México. Pues esta leyenda habla de un granjero que deambulaba con una calabaza hueca, color naranja, que llevaba una vela dentro y cuya intención era ahuyentar los espíritus. Bueno, ustedes saben, la superstición es algo parecido a esta leyenda de aquí. Ya saben que la Llorona lloraba porque según mató a sus 3 hijos cuando el enamorado supo que se había ido, un español, y siendo de México ella, lloraba amargamente: ay, mis hijos. Esa es una leyenda mexicana, pero la leyenda esta de la que se basan los irlandeses, porque está al norte de la Gran Bretaña, está Irlanda, es un pueblo celta. Ahí se desarrolló esta cultura. Y bueno, ellos dicen que Jack era un notorio, o sea, era un bebedor consumado, jugador y holgazán, que pasaba sus días tirados bajo un roble. La leyenda cuenta que en una ocasión se le apareció Satanás con las intenciones de llevarlo al infierno, ¿sí? Y que Jack lo desafió a trepar el roble, y cuando el diablo estuvo en la copa del árbol, entonces Jack talló una cruz en el tronco para impedirle descender. Entonces Jack hizo trato con el diablo. Miren las iniciaciones que tratan de hacer con las gentes. Y dice
que le permitiría bajar al diablo si nunca más volvería a tentarlo con el juego o la bebida. Y entonces, y que nunca lo volviera a molestar. Entonces, no teniendo el diablo cómo salvarse, aceptó el trato. De ahí viene el trit. Y habiendo aceptado, entonces un día murió Jack, y resulta de que no pudo entrar al cielo porque también él había hecho cosas malas, era bebedor, jugador y además embustero, pues por eso no había entrado. Pero cuando quiso entrar en el infierno, resulta que se dio cuenta el diablo y entonces lo sacó también del infierno. Entonces le aventó unas brasas del infierno para que con esas se alumbrara ya. Esas brasas lo metió en la calabaza. Esa calabaza tenía hoyitos que iban emitiendo una luz para que se guiara en su camino hasta el día del juicio final. Miren, esta leyenda no es bárbara y diabólica. Pues estas cosas de las calabazas que están apareciendo, nabos, pinturas de colores morado, color rojo, color naranja, color negro, todo ese tipo de adornos que están poniendo en las instituciones, en los negocios, en las escuelas, con esos concursos de altares que están promoviendo costumbres diabólicas sin tener conocimiento de lo que hacen. Porque díganme ustedes si es de Dios el que vayan disfrazados de brujitas, de diablitos, de Frankenstein, de duendes y de muertes, calaveras, de espectros, etcétera. ¿Cómo puede uno considerar que eso proviene de Dios cuando Dios dice, como leí al principio el texto, el fundamento de este tema, Halloween, un embrujo disfrazado? Porque embrujo viene de encanto, de ensalmo, de brujería. Entonces, esto es lo que se practica, y disfrazado porque usan los disfraces para hacer estas actividades. Pero Dios dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y bueno, los wiccanos aún también siguen invocando a Samhain y invocan también a la luna menguante, le llaman la diosa de la noche estrellada, para pedirle que quite sus tormentos. Y luego, por último, entierran las cenizas que sobran en el caldero que encienden, las entierran y dan gracias a la diosa luna. Así que los wiccanos, al igual que los celtas, tienen en cuenta la fase de la luna llena en honor a la diosa, creen en la reencarnación, respetan a la naturaleza, a la madre tierra, utilizan el círculo mágico en sus rituales y el pentagrama de 5 picos, y es clandestina y oculta. Y también celebran los famosos aquelarres. ¿Qué es un aquelar? Es una reunión nocturna de brujos y de brujas para invocar el nombre de su Dios, y lo hacen en fechas de luna nueva, y tienen sus fechas que son todas las fechas que aquí tenemos. 31 de octubre es la más importante, pero también el 25 de diciembre, también el 30 de abril, y bueno, hay muchas fechas porque ellos así le han hecho su calendario, de tal manera que ese calendario tiene 8 fechas, 8 picos en un círculo, y cada pico
tiene el nombre de el Dios al que le invocan en ese tiempo. La fiesta de los muertos es Halloween, es la última cosecha también. En el solsticio de invierno, el Yule, eso va a ser en Navidad, que ya hablaremos qué significa el árbol del Yule. Y bueno, y vienen otros nombres más. Y bueno, estimado Radio Escucha y hermanos cristianos, como pueden ver, personas por ignorancia o rebelión contra Dios se disfrazan como ministros de justicia, como el diablo también se disfraza como ángel de luz para engañar a las naciones. La palabra dice en 2 de Corintios capítulo 11 y versículo 14 y 15, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño que también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así que es tiempo de que tú reflexiones si lo que practicas o haces es lo correcto y agrada a Dios. Mira tú mismo cuántos son las tinieblas que aún en las escuelas públicas por ignorancia también promueven estos rituales de Samhain. Ellos hacen concursos de altares, poniendo frutos de otoño y adornándolo con flores como el cempasúchil, infusión de hierbas aromáticas, copal, velas, veladoras, cirios, alimentos, agua, figuras de la muerte, símbolos religiosos católicos también, rosarios, crucifijos e imágenes y también esculturas. Además de añadir esto, en algunos hogares, el de colocar en sus altares los retratos de los familiares fallecidos. Muchas veces son los mismos padres quienes conducen a sus hijos al error, permitiéndolos que se disfracen de tinieblas y oscuridad y participen de este festejo satánico, en lugar de orientar a sus hijos hacia nuestro Señor Jesucristo. Un día fueron presentados unos niños para que les pusiese las manos sobre ellos y orase. Y como los discípulos le reprendiesen, Jesús les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Dejad venir a los niños a Jesucristo es una responsabilidad de los padres de familia, pues contribuyen en la sana formación de sus herederos. Pero si no fomentan este acercamiento, no les extrañe que un día sus hijos se les rebelen y quieran experimentar lo oculto y vayan a casas esotéricas y quieran tener conocimientos y prácticas relacionados con la magia, la alquimia, la astrología y materias semejantes. O lo que es peor, que los más atrevidos quieran visitar casas de terror o cementerios a medianoche y jugar a la ouija, tablero dotado del alfabeto y de números, con el que supuestamente pueden entablar contacto con los espíritus de los difuntos, lo cual no honra a Dios. La Escritura dice que Satanás es el padre de mentiras y un engañador. Eso está en el libro de San Juan capítulo 8 y versículo 44. Y que se disfraza como un ángel de luz, 2 de Corintios 11, 13 al 15. También aquellos que lo siguen participan del mismo engaño. Y Dios ordena que no tengamos nada que ver con el ocultismo, ni con la adoración al diablo o el mundo de los espíritus malos. Eso lo encontramos en Isaías capítulo 8, 19 y 20, y en Apocalipsis 21, 8, en el que se prohíbe también, donde se advierte al mundo
cristiano, para que no vaya a participar de esas cosas y pierda su alma. Los creyentes de Éfeso dan un ejemplo en el trato que se debe dar con los elementos ocultos. Ellos juntaron sus libros, su música, su joyería, sus juegos, confesaron su participación en este pecado y quemaron públicamente los anatemas. Lo encontramos esto en el libro de Hechos, capítulo 19 y versículo 17 al 19. Y bueno, Dios nos ha puesto a nosotros como Pablo para abrir los ojos de los que están en tinieblas. Hechos 26, 18. Pero la salvación, mis estimados, es personal. Hechos 16, 31. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Así que la fiesta de Halloween es una fiesta dedicada a Satanás y a sus demonios, y no consideramos que sea una opción para divertirnos. ¿Sí? Hay que reprender estas obras, no participar en ellas. Efesios capítulo 5 y versículo 11. Y también nuestro Señor Jesucristo nos advirtió que un corazón desprovisto de la presencia del Espíritu Santo es simplemente una vivienda vacía, listo para la habitación de demonios. Lucas 11, 24 al 26. ¿Sí? Pero cuando una persona viene a Cristo para perdón de pecados, el Espíritu Santo viene a morar hasta el día de la redención. Efesios 4, 30. Así que invitarles, pregunten a Dios, consulten al pueblo de Dios, porque ¿por qué han de preguntar a los encantadores y a los adivinos? Díganme, respondan. ¿Se consultará a los muertos por los vivos? De ninguna manera. Así que ni los cobardes, ni los incrédulos, ni los abominables, ni homicidas, ni los fornicarios, ni hechiceros, ni los idólatras, y todos los mentirosos, ninguno de ellos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que decirles, ya para concluir, estas recomendaciones. Recomendarles a no participar de las obras de las tinieblas, sino reprenderlas en el nombre de Jesucristo. No introducir a los niños en los terrenos del ocultismo. No ofrecer sus hijos a San Jaín, dios de la muerte, ni a las brujas, ni a Moloc. No promover el espiritismo, brujería, fantasmas, ni satanismo u otras derivaciones ocultistas. No apoyar filosofías gnósticas, místicas ni espiritualistas. No participar de religiones paganas o neopaganas. No participar de idolatrías ni todo lo que huela a romanismo. No consultar a encantadores, adivinos ni muertos. No consultar tablas ouijas ni mediums. No participar de conjuros, ensalmos, amarres ni agüeros. Pero sí quemar todos los trajes de disfraz con carácter ocultista. Quemar todos los libros de magia, de esoterismo, de brujas, libros de Harry Potter. Quemar y destruir todo amuleto o ídolo que se tenga en casa. Deshacerte de piedras esotéricas y pirámides, esas que supuestamente atraen buenas vibras. ¿Sí? Se debe destruir todas las máscaras de Halloween que haya en casa. Deshacerte de toda vela de colores y perfumes místicos. Quitar de tu casa toda decoración con motivo de noche de brujas, del sol y de la luna. Evitar decorar tu negocio, salón, oficina o institución. Quitarlo de esos nabos, calabazas, muertes, murciélagos y toda clase de esas creatividades e inspiraciones tenebrosas. Tirar todas las películas de terror y de horror.
desbaratar todo disco de rock pesado y de toda música satánica y de la nueva era. Todo es, estas cosas es con el fin de que nosotros nos mantengamos alejados de toda práctica mala, porque Satanás quiere ganar ventaja. ¿Sí? Conocemos sus maquinaciones y sabemos que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tenga misericordia Dios de ti y de mí, de tu familia y de la mía, de tu pueblo y el mío. Dios te guarde y te libre de todas estas tradiciones y costumbres de los pueblos. Oramos en este momento. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, abre tu corazón y hablemos con nuestro Padre eterno. Padre eterno, Jehová de los ejércitos, en tus preciosas manos ponemos nuestra tierra, nación, estado, pueblo, nuestra congregación, nuestra familia. En sus manos preciosas ponemos nuestros hijos. Le suplicamos, tenga usted misericordia y nos libre de toda práctica de ocultismo, de brujería, de invocación a los muertos, de falsas creencias y de toda clase de mal, especialmente para que usted abra los ojos al pueblo y podamos ser liberados de todo pacto con las tinieblas, de toda falsa doctrina y toda maldad. Líbrenos, Señor, de participar en las obras de las tinieblas y ayúdenos, Señor Dios nuestro, Señor Jesucristo, a guardar nuestros hijos y seres queridos. Guíenos con su Santo Espíritu a toda verdad y permita que seamos la sal de la tierra y la luz del mundo en donde habitamos. Gracias, Padre Santo, que su misericordia sea sobre todos nosotros, los mexicanos, chiapanecos, tuxtlecos y todo el mundo, Señor Dios nuestro. Le rogamos y suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.